amigos de YouTube, tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No se les olvide entrar a mi blog, Las Matemáticas de Carlos Iván, que pues gracias a Dios doy hacia el creador de que pues he tenido visita a nivel nacional e internacional, ya que es un blog que es una biblioteca virtual donde hay libros, talleres, guías, ejercicios propuestos, ejercicios resueltos, videos en el área de las matemáticas de primaria, de secundaria y universitaria, y si es universitaria en los cálculos, en las físicas, en las estadísticas, en métodos numéricos, ecuaciones diferenciales, matemática financiera y todas las matemáticas de primero a sexto semestre. Y el otro es un canal que yo llamo canal de curiosidades porque la matemática de por sí es curiosa y lo que es curioso es atractivo. Entonces en el canal usted encuentra videos de geometría, videos de álgebra octavo y noveno, de trigonometría, de cálculo 1, cálculo 2, estadística 1, estadística 2, ¿sí? De álgebra lineal. Y también encuentra algo bien interesante que son la enseñanza de las matemáticas y matemáticas de octavo y noveno. Entonces, cuando digo enseñanza de la matemática, me refiero a que pues, se enseña a construir tablas de multiplicar para que no tenga que ser aprendido por memoria y también pues encuentre usted cómo hacer operaciones rápidas. Hoy traigo, a mí lo que me hizo, y eso es uno de mis estilos y me encanta es, y más ahora que estamos en época de estas pandemias, es usar un ejercicio que tenga dos rutas. Yo siempre pues, le llamo así, ¿no? Por ejemplo, cuando hago integrales, digo integrales de dos rutas, ¿sí? Integrales IDR. A esto le llamo derivadas de dos rutas. ¿Por qué derivadas de dos rutas? Porque pues tienen dos formas de cómo abordar el ejercicio. Entonces, pues, me encanta ese tipo de ejercicios porque pues ya sabemos que en la tecnología resuelve muchos de estos tipos de ejercicios, pero no lo hace por dos rutas. Entonces, pues uno le puede seguir al estudiante que lo haga de dos formas. Entonces, una de las formas que se puede arrancar es la siguiente. Entonces, vamos a mirar cuál es la primera forma que podría yo abordar este ejercicio. Entonces, yo le llamo, pues, que aquí usted puede aplicar la derivada del Vaporú, ¿sí? Entonces, eso del Vaporú, pues, es una terminología, pues, así como chistosa, pero que es para que el estudiante se acuerde de que cuando diga Vaporú es porque la fórmula es esta, ¿sí? R' de X va a ser igual a U' por B, a U' por B, más B' por U. Entonces, por eso yo le llamo la fórmula del Vaporú, ¿sí? En la derivada. Entonces, cuando el estudiante ve eso, pues automáticamente tiene que empezar a diferenciar quién es U, quién es B. Entonces, si dice U, por ejemplo, U sería seno de X, ¿sí? Entonces, hallemos el U'. Entonces, el U' sería, la derivada del seno sería coseno de X, y miremos quién sería el B. B es coseno cuadrado de X, ¿sí? Entonces mi B' sería igual, la derivada externa sería 2 por coseno de X. Por su parte interna, recuerda que este B usted lo puede escribir de la siguiente manera, de coseno de X al cuadrado, ¿sí? Entonces me refiero, cuando digo la derivada externa, 2 por coseno de X, por la interna la derivada de coseno es menos ¿quién? Menos seno de X. Entonces usted puede decir que su B' automáticamente es igual a menos 2 coseno de X, menos 2 coseno de X, seno de X. Entonces ahora sí entra a hacer las sustituciones respectivas dentro de la derivada. Entonces me queda la siguiente expresión. Entonces digo, ¿quién es U'? F' de X es igual. Entonces me dice U'. Entonces yo miro mi derivada, ¿quién es U'? U' es coseno de X. Entonces digo, U' es coseno de X. Ese es U'. Por B, pero miramos a quién designamos nosotros B. B es coseno cuadrado de X. B es coseno cuadrado de X. Entonces B es coseno al cuadrado de X. ¿Sí? Entonces aquí más B', entonces aquí le llamamos nosotros B'. B' es menos 2 coseno de X por seno de X. B' es menos 2 coseno de X por seno de X.
Sí, ya tenemos la expresión así, menos 2x por seno de x. Por u. ¿Y quién es u? Pues nuestro u es seno de x. Entonces por u, que es seno de x. Entonces por u, que es seno de x. Entonces por el u, que aquí lo vamos a colocar por seno de x. Entonces nuestra expresión nos va a quedar que la derivada va a ser igual. F' va a ser igual a coseno a la 3 de x, a coseno a la 3 de x, porque coseno por coseno al cuadrado me da menos, digo 2 coseno de x por seno cuadrado de x, por seno cuadrado de x. Vamos a dejar todo en función de coseno. Sí, entonces, ¿cómo así quedar todo en función de coseno? Sí, usted puede decir que esto es coseno al cubo de x, coseno al cubo de x, menos 2 coseno de x, y seno al cuadrado lo voy a decir que es 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces yo puedo decir que esto equivale a f' de x igual a coseno al cubo de x, al coseno al cubo de x, menos 2 coseno de x, menos 2 coseno de x, menos 2 coseno de x, y menos, con este menos me queda aquí en más 2 coseno al cuadrado de, más 2 coseno al cubo de x, más 2 al coseno al cubo de x. Entonces mi derivada me va a quedar igual. Mi derivada me va a quedar igual a coseno al cubo más coseno al cubo me da 3 coseno al cubo de x. 3 coseno al cubo de x menos 2 coseno cuadrado de x. Menos 2, menos 2 coseno de x. Es 3 al cubo de x menos 2 coseno de x. Entonces aquí podemos nosotros que factorizar el coseno de x. Entonces decimos que el coseno de x nos queda factor de ¿quién? Nos queda factor de 3 coseno cuadrado de x. 3 coseno cuadrado de x menos ¿quién? Menos 2. Entonces esa respuesta nos queda así. Coseno de x factor de 3 coseno cuadrado de x menos 2. Entonces ya tenemos la expresión de esa forma. Vamos a hacerla por el segundo método. Entonces, otra ruta. Entonces, ¿cuál sería la? Miremos que el ejercicio que nos plantearon fue el siguiente. Nos dijeron que f de x era igual a seno de x por coseno cuadrado de x. Entonces, al hacer otra ruta, quiere decir que el estudiante dice, profesor, voy a primero a reescribir la función. Entonces, reescribirla es orientarla en otro sentido. Entonces, decir seno de x. Entonces, coseno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado de x. Eso es. Entonces, ahora, ¿qué me queda aquí? Entonces, me queda que f de x va a ser igual. Entonces, seno de x por 1 me da seno de x. Menos seno ¿quién? Al cubo de x. Entonces, f de x voy a ser igual. Entonces voy a escribir seno de x. Escribo seno de x. Y aquí voy a escribir menos seno de x elevado a la 3. ¿Ya? Entonces ya tengo esa expresión así. Entonces me queda que f' de x, f' de x va a ser igual. La derivada de seno es coseno de x. Entonces tenemos coseno de x. Menos, aquí aplicamos la derivada de esta expresión. Entonces eso sería 3 por seno de x por seno de x al cuadrado por la derivada interna, por la derivada interna, por la derivada de seno, que es ¿quién? Coseno de x. Entonces, ¿qué nos quedaría esa expresión? Si entonces miramos lo siguiente,
Vamos a escribir aquí, coloquemos otro tablerito para que no nos quede peñuscado. Entonces digamos que f' de x, entonces miro a ver qué me quedó aquí, me quedó igual coseno de x, me queda coseno de x, menos 3 seno al cuadrado de x, menos 3 seno al cuadrado de x, menos 3 seno al cuadrado de x por coseno de x. Entonces, si quitamos ese seno cuadrado de allí, entonces nos queda f' de x igual a coseno de x menos 3, y ese seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de x. 1 menos coseno cuadrado de x, ¿por quién? Por coseno de x. Entonces nuestra derivada nos va a quedar de la siguiente manera. Y nuestro f' de x va a quedar igual a coseno de x menos, de este 3 por 1 me da 3, por este coseno me queda 3 coseno de x. 3 coseno de x. ¿Sí? Me queda 3 coseno de x. Y este 3 por coseno cuadrado, ¿sí? Y por coseno me queda coseno al cubo de x. Entonces me queda más 3 coseno al cubo de x. Más 3 coseno al cubo de x. Porque menos con menos me da más. Y 3 coseno cuadrado por coseno. Entonces la derivada me queda igual, f' de x igual a coseno de x menos 3 coseno de x, me queda menos 2 coseno de x más 3 coseno al cubo de x. Entonces aquí, si nosotros factorizamos nuestra expresión, nos va a quedar, si factorizamos el coseno de x, me queda coseno de x, factor de quién, de menos 2 más 3 coseno cuadrado de x. Entonces llegamos a esta respuesta. Entonces miremos esa respuesta con la respuesta que nos dio anteriormente de la primera expresión. Entonces, o sea que aquí nos dio coseno de x por 3 coseno cuadrado de x menos 2. Y acá nos da que sería la misma respuesta, coseno de x, ¿sí? Entonces, si organizamos, describimos 3 coseno cuadrado de x menos 2. Entonces, observe que la respuesta es exactamente ¿quién? Igual, ¿sí? La respuesta es exactamente igual. Entonces, mire, eso es lo que le llamo dos rutas. Entonces, observe, coseno de x, ¿sí? Digamos bien este que aquí no se ve bien ese 2, menos 2. Entonces, digamos menos 2 aquí. Dio exactamente igual a la respuesta que nos dio allá. Si observamos que es coseno de x, 3 coseno cuadrado de x menos 2, y si usted mira la respuesta de acá, mire que es exactamente igual, coseno de x, 3 coseno cuadrado de x menos 2. Entonces, a eso es que yo le llamo de dos rutas, que me llegue a la misma respuesta, abordándolo de diferente manera. Entonces, eso es lo que expreso cuando le digo a mis estudiantes, vean, realicen esa derivada por dos rutas, ¿sí? O realicen esa integral por dos rutas, porque pues casi siempre uno encuentra que hay muchos programitas que ya resuelven ese tipo de derivadas. Entonces, pues al menos si de pronto, como estamos en esta época que todo es a nivel de la tecnología, pues entonces que tengan una forma de pensar de cómo hacer la otra ruta. A eso es lo que yo me refiero. Bueno, espero pues que les haya gustado este tipo de video, que mi Dios los bendiga a todos. Y muchas gracias porque creo que me han acompañado en algo que es muy bonito y que ojalá los maestros tomen este tipo de ejercicio y pues lo utilicen dentro de su clase y le digan al estudiante, vea, entonces si eso es, si lo que el profesor está diciendo dos rutas, entonces cambie, haga este ejercicio diferente. Entonces ahora diga seno cuadrado de x por coseno de x. ¿Sí? Entonces realice ese ejercicio.
Entonces, propóngale, querido maestro, al estudiante, antes de despedirnos, antes de retirarnos, entonces dígale, propóngale este ejercicio. Entonces dígale, bueno, hállame la derivada por las dos rutas como se establece el video. Entonces ahora le cambia que seno cuadrado de x por coseno de x, ¿sí? Entonces eso es lo que yo le pido ahorita a mi estudiante. Le cambio, digo, establezcame esa derivada por dos rutas. Entonces ahora sí, que tanto se despide es porque no me quiere ir. Les doy muchas gracias por acompañarme en mis videos y que mi Dios me los bendiga a todos y felicidades para todos y mucha suerte. Muchas gracias.